poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días. Buenos días para cada uno, bendiciones. Estamos muy contentos por estar aquí en el programa de cada mañana, una tertulia más. Me imagino que usted disfrutando de un cafecito, ya en su vehículo, pendientes aquí en redes sociales también. Gracias por su fina sintonía. Estamos acá con nuestro compañero Luis Mainitor, ahí está apoyándonos en controles. Y estamos en una tertulia más, compañero Luis. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Qué gusto poder estar acá en Radio Alternativa y en el show de la mañana. Estamos acá compartiendo junto con el pastor esta tertulia de hoy. Tenemos un programa bastante bonito, bastante cargado. Pienso que va a estar muy bueno hoy. Tiene que ver con un libro, tiene que ver con una biblioteca, porque al final Biblia viene de un término biblión. Y viene de biblioteca, que conforma varias estructuras, y la verdad es de que cuando uno va estudiando el libro desde una perspectiva literaria, voy a decir, y me voy a enfocar en ese punto, notamos que tiene una variedad de temas. Tenemos 2 secciones, tenemos libros, los famosos libros de la ley, los históricos, los poéticos, los profetas mayores, menores. En el Nuevo Testamento los evangelios, se habla de historia de la iglesia, cómo inicia, el pensamiento paulino con las 13 cartas del apóstol Pablo, tenemos a Juan, tenemos a Pedro y tenemos el famoso Apocalipsis, Luis, que de hecho yo me convertí con ese libro cuando mi hermano me decía, mira, en la gran tribulación, si vos no te entregas a Cristo, te quitan la cabeza porque te la quitan. En la forma que me evangelizaba mi hermano. Ve que el libro la gente le teme demasiado a este libro. Bastante. Pero tal vez porque no lo han estudiado a profundidad y no se dan cuenta de que es un libro bastante bonito, muy nutritivo para el alma. Y como dice usted, hay mucha gente que también se ha convertido al Señor a través de este libro. Y aparte de que la literatura, pues ahora entra dentro de la historicidad, comparado también a un sinfín de literatura clásica, notamos de que los libros han venido a ayudar al desarrollo humano a través del tiempo. Un pensador dice que la universidad acredita el conocimiento, pero realmente el conocimiento está en los libros, ¿verdad? Lo que hace la universidad es acreditar ese conocimiento, pero en los libros está todo el conocimiento en cualquier rama que nosotros estemos pendientes o estemos estudiando, nos vamos a preparar. Pero Luis decía, es bonito porque aquí viene el aspecto divino. Este es un libro humano divino porque Dios inspiró a 40 hombres aproximadamente en un lapso de 1500 años a través de la historia, y que se recopila como un canon que nosotros le llamamos ahora Biblia. Por eso el tema que queremos compartir para toda la audiencia en este mes, que es el mes Tu Palabra en Mí, le hemos titulado Protegido por la Verdad, sin antivirus, pero con Biblia. Ese es el tema que estamos presentando, protegidos por la verdad, sin antivirus, pero con la Biblia. Ese es el tema que estamos presentando. Y la verdad es que se acopla bastante a la actualidad porque dice sin antivirus. Uh-huh. Entonces estamos en una sociedad expuesta a que cualquier cosa se nos pega. Uh-huh. Cualquier modismo, cualquier situación de la sociedad, cualquier cosa se nos puede pegar, pero bendito sea el Señor, contamos con el libro santo. Sí. De hecho hay muchas frases populares que no todo lo que suena es verdad. Ese es el primer segmento que queremos presentar, porque hay gente que dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. En sí la frase no está.
Sin embargo, en el libro de los Salmos notamos que sí, un salmista dice temprano, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Entonces sí hay connotación de que en las mañanas, por la quietud, por el silencio, quizás algunos salmistas experimentaron una comunión más tranquila, voy a decir, no que Dios escuche más en la madrugada, sino porque las actividades del día están quietas, hay más calma. Y la concentración de uno está más. Es cierto. Pero la frase en sí, el que madruga Dios lo ayuda, eso no está, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra frase que la gente dice, ¿verdad? Dios no mueve, o sea, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ajá. Y realmente esa frase no está, y eso se cita mucho en las iglesias. Son frases guatemaltecas. Son frases, lo más cercano es que sí hay unos pajarillos que Dios no va a hacer caer al suelo, pero esa frase de que una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios, como que no. Mi mamá a veces me citaba frases que dice, mira hijo, en la Biblia dice, pero realmente en la Biblia no está. Sí, y mire qué costoso es el poder sobrevivir ahora en algo popular, porque nosotros los cristianos creo que tenemos esa dura batalla de sobrevivir. Ahí sí que sobrevivir en esta sociedad, en este modismo, en esta actualidad del internet, de las redes sociales, porque a veces uno pues no está buscando nada. A veces uno busca de su trabajo, busca de sus cosas, pero les aparecen unas babosadas a uno también que nada que ver con lo que uno a veces busca o con sus intereses. O sea, ahora ya en las redes sociales ya le vale si lo buscas o no. De todas maneras te lo van a enseñar. Sí, sí, definitivamente. Y algo bien interesante también con relación a este tema, a este segmento, es que se puede escuchar de todo. Y realmente con la Biblia se ha escuchado de todo, porque hay un enfoque político. De hecho, en la teología del liberalismo, o la teología, la teología de la liberación, mejor dicho, que eso fue muy popular en la década del 60 a la década del 90 por el asunto de las guerrillas, ¿verdad? El asunto de las revoluciones. Se acuñó mucho el libro de Hechos, porque se hablaba acerca de ayuda social. Entonces como que lo que sonaba era muy bonito, era muy popular para la gente, porque decía está en la Biblia. Y entonces se citaba la Biblia, por ejemplo, los que tenían recursos o el capitalismo era el enemigo y había que despojarlos, pero sonaba muy bonito porque acuñaban esa aparente verdad política y lo acuñaban con la Biblia. De hecho hoy se usa en otra perspectiva, porque la gente ahora hasta se encomienda al Señor en sus campañas políticas, acuñan la Biblia. Entonces notamos cómo suena algo tremendo de la Biblia, pero muy lejano a la verdad. Bienvenido, Mojito. Damos la bienvenida aquí al otro tertuliano. Hola, buenos días, qué alegría poder estar con ustedes, qué privilegio estar en este día con el pastor Marvin al frente siempre. Aquí estamos, bendiciones. Qué bueno es verlos. Y cuando hablaban ¿sabían ustedes de que los virus no se reproducen? Pero mejor dicho, no crecen, esa es la palabra, no crecen, solo se reproducen. Sí pueden evolucionar, pueden cambiar, pero no crecen. Y la otra característica de ellos es que solo pueden vivir en los seres vivos. Esto quiere decir que nos necesitan. Esto quiere decir, aplicándolo a lo que lo estamos viendo hoy, que solamente en aquel que tiene vida lo busca para afectarlo, para evolucionar juntamente con todos aquellos ataques que se le dan. Por eso es que la Biblia es tan importante en nosotros, porque esto es para evitar estos agentes que trastocan el estilo de vida de un cristiano. Y para detectar esos virus definitivamente tenemos que conocer la verdad. Así es. Tenemos que conocer el pensamiento de Dios a través de los escritores para dar una aplicación actual. De esto pues hay ciencias en la rama de la teología que se encargan de ello, lo que es la exégesis, la hermenéutica, que son términos nuevos para nuestra audiencia, pero que se estudian a la hora de extraer la verdad, lo que el autor quiso decir en esa época, no lo que a mí se me antoje. Y por eso es que se oye bonito,
porque se habla de Biblia, pero está muy lejos a lo que realmente Dios quiso decir en el texto, y por eso es que los virus se van apoderando y la gente lleva cargas que no tiene que llevar. ¿Cómo es este? Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Y lo usamos como eslogan diciendo, sí, hermano, es que usted todo lo puede. Pero el contexto, que es lo que decías ahorita, Ajá. dice, sé vivir en la riqueza Exacto. y en la pobreza. O sea, nada me va a mover de lo que yo sé. Yo puedo vivir en cualquier circunstancia porque todo lo puedo en Cristo. Y de hecho, esa frase algunos la utilizan para tirarse de montañas, ¿verdad? Que dice todo lo puede en Cristo. O sea, sacan de contexto una verdad que está muy lejos, en este caso al criterio de una aventura o a un deporte extremo, ¿verdad? Porque al Señor no lo vamos a tentar tampoco. A ver, el Señor me va a cuidar. Pero vamos a continuar con el tema después de este corte. ¿Cuál es tu actitud hacia quienes te rodean? Distínguete por ser comprensivo y no inflexible. Dar una oportunidad más. Comprender. Escuchar. Ponerte en el lugar de los otros. En fin, todas las acciones que digan que tu corazón es comprensivo. Radio Alternativa 107.1 FM. Muy buenos días, hoy estamos con Rigoberto López. mucho gusto, Rigoberto. Bueno, yo le traigo una pregunta y es, para usted, ¿qué significa la protección y la seguridad? Bueno, pues en términos simples, la protección es una manera, valga la redundancia, de protegerse uno mismo, ¿verdad? Para evitar cualquier hecho que pueda atentar contra nuestra propia integridad física, hablándolo aquí en lo terrenal, ¿verdad? Y si lo miramos en un tema religioso, pues sin llegar a especificaciones de religiones, creo que todos sabemos de que hay un soberano protector, ¿verdad?, en el cielo, y Él es el único que puede resguardarnos de cualquier eventualidad que pueda haber. Y ahora con la seguridad, pues simple y sencillamente mantenerse uno al margen de acciones que nos puedan acarrear algún perjuicio en nuestra vida, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias por su opinión, Rigoberto. Gracias ahí por ese comentario con relación a la protección y la seguridad. Y tiene que ver con el contexto de la verdad, es la Biblia. Recordemos antivirus, pero con la Biblia. Sabemos que para poder contrarrestar los antivirus, tener protección y seguridad, definitivamente tenemos que extraer la verdad de la Biblia. Y es aquí donde la gente dice, al leer la Biblia no la entiendo. Ese es un pensamiento popular. Leo la Biblia, no la entiendo. Sigo leyendo la Biblia, no la entiendo. Por eso en el pasado, a través de la historia, solamente unos eran los exclusivos y que explicaban la Biblia. El pueblo no tenía acceso a las escrituras. De hecho, recordemos de que fue tan así que los persiguieron a cada uno de los que quiso traducir la Biblia. Recordemos que la Biblia pasó mucho tiempo en un entorno de un imperio, y que no era el romano, sino era el imperio español, que fue el imperio en esa época. Y ahí era donde pasó Casiodoro y Reina de Valera, tratando de escribir los libros. ¿Te recuerdas cómo se llamaba este señor? Creo que Cecilio, algo así, que era el que los metía en unos barriles y transportaba la Biblia de un lugar a otro, porque no se podía tener la verdad, solo la tenían los meros importantes, no la tenían los demás, y la tenían traducida solo en latín, no en español. ¿A qué vengo con esto y con lo que estamos hablando ahorita? Muchas veces cuando desconocemos creemos que estamos protegidos de una manera equivocada. Uno de los textos que a mí me choca mucho que usamos es porque Dios guardará tu entrada y tu salida. Y no está hablando de ningún viaje, está hablando de la venida a este mundo, el nacimiento y la salida de este mundo. No está hablando de que me voy a ir de viaje o no. Hasta en la parte de atrás lo ponen impreso, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que algo bien interesante con relación al tema es que el mismo enemigo, o sea, el diablo,
Según lo que dice 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, en Mateo capítulo 4 está bien ilustrado cómo el enemigo aún usa la Biblia para sus propios fines. Notamos la tentación de Cristo, 40 días, 40 noches, y en el último día el enemigo empieza con sus ataques, pero interesantemente en uno de los ataques, él dice, escrito está. Cuando lo lleva al pináculo del templo, le dice, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le cita el Salmo 91, pero el siguiente versículo no se lo citó, porque tiene que ver cuando hay que hollar a la serpiente, ¿va? Pisotear a la serpiente. Esa parte ya no le gustó. No le servía a él ahí. Y entonces notamos que el mismo diablo utiliza las mismas escrituras, pero no con el fin con el que Dios inspiró a estos hombres que al final escribieron la Sagrada Escritura. Entonces el mismo diablo se viste de ángel de luz, y si él tiene que usar la Biblia para distorsionar la verdad que está en la misma Biblia, seguramente lo va a hacer. La verdad que los errores se pueden vestir siempre de algo no grotesco, de algo que uno no puede ver así a simple vista o palpar a simple vista. Muchas veces esto se viste de virtud y de buena voluntad, de luz, con buenas intenciones, y esto es lo que tenemos que tener un gran cuidado, porque eso ya es, como actualmente se dice, esa ya es una red flags. Ajá. Entonces eso ya es una advertencia, esa ya es una banderita roja, y hay que tener el discernimiento para poder evadir estas cosas, porque se disfrazan, mucha gente se disfraza de buenas intenciones. De hecho, hasta se puede utilizar el cristianismo para ocultar muchas cosas, acciones a nivel empresarial, a nivel personal. Cualquier tipo de rol que se desempeñe, si no hay una buena intención de buscar a Cristo y la Biblia, o sea, la Sagrada Escritura, que es la protección y la seguridad, se puede caer en el error porque está encubriendo. Les voy a poner un ejemplo. Los famosos coyotes, ¿va? De hecho, había un coyote que tenía conectado a un pastor en una iglesia, en X lugar, ¿verdad? No vamos a decir, pero fue descubierto en algún momento en una noticia guatemalteca, donde la misma iglesia la ocupaban para albergar pues personas que llevaban a Estados Unidos, y con un coyote ahí, pues no sé si recibía alguna ayuda. Una ofrenda. Entonces el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz, porque él presenta en bandeja de oro, en bandeja de plata, y entonces aún se utiliza instituciones cristianas y aún la posición que tenemos dentro de la iglesia para ocultarle a la gente o socialmente lo que realmente queremos ocultar, pero lejos de la verdad nuevamente, porque las intenciones no son las correctas, y aquí es donde Dios ve las intenciones con la cual nosotros nos hemos acercado a Dios. Puede ser bonito en nuestro tiempo que el muchacho quería conquistar a la patoja, y entonces asistía a la iglesia, le hacía creer a la familia, a los papás, ¿verdad? Y entonces casi le salían alas a ese muchacho, pero era un tigre, ¿va? Así es. Con tal de conquistar a la muchacha, se quedó con ella, y al final se retiró y la retiró a ella, y entonces ahí vemos que la intención de acercarse a la verdad de la palabra no fue buscar a Dios, sino conquistar a la chica. Hay frases populares en el cristianismo que dice: Dios quiere que seas feliz. Sí. O sigue tu corazón. Hay muchas cosas que la verdad es que sí hay que tener. Si no está uno agarrado y alineado con la palabra de Dios, esa es una gran lavada de coco. Y es que hay frases que se disfrazan de cristianas, sí, de bíblicas, sí, pero no son bíblicas. Ejemplo, es que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Eso no existe y uno lo usa. Y la gente lo cree, y hasta si alguien, un predicador, pongámosle mejor un conferencista, lo dijo, entonces lo apuntan, y como que en la Biblia dice esto y Dios quiere que hagamos esto y lo otro.
y no es cierto, ese es el problema. Sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, audiencia, es que la protección y la seguridad, que es el tema que estamos ahora abordando, sin antivirus pero con Biblia, es que es necesario al menos leerla una vez completamente, porque vamos a tener una panorámica. Hay un principio hermenéutica que dice que la misma Biblia resuelve las preguntas que la misma Biblia presenta. Entonces, por decirles algo, ¿verdad? O sea, hay varias herramientas con las cuales uno cuenta para poder extraer la verdad y de esa manera nosotros conocer la falsedad, aun cuando el diablo se disfraza como ángel de luz. Creo que nos vamos al siguiente corte, Mainito. ¿Cuántas veces te has preguntado qué sentido tiene la vida? Y no encontramos las soluciones, pero muchas veces nuestro corazón se ha vuelto de piedra. Ya no queremos saber nada de Dios, pero Él es el único que nos da un propósito y le da dirección a esa vida sin rumbo. Alternativa, tu mejor compañía. Muy buenos días, hoy estamos con Evelyn Reyes. Mucho gusto, Evelyn. Bueno, nosotros tenemos, queremos preguntarle sobre el tema de hoy, que es protección y seguridad. ¿Qué piensa usted de eso? Pues está muy bien, ¿verdad? Porque medio mes nosotros aquí en sociedad estemos protegidos y tengamos seguridad con lo que es también las autoridades, ¿verdad? Pues andamos más confiados, más tranquilos, porque hay mucha maldad, ¿qué le digo yo? Muchas personas que a veces no andan por andar en la sociedad viendo las actividades, sino por ver que a quién de repente roban o algo. Entonces, para mí, pues es muy importante la seguridad entre todos nosotros, tanto como grandes y pequeños, para tener tranquilidad, ¿verdad? Y poder andar en las calles, en todo esto de las actividades, pues seguros, tranquilos, y ojalá pues lo que es PNC esté presente para que pues todos andemos y terminemos nuestras fiestas pues lo mejor que se pueda. Gracias por ese audio, gracias por estar con nosotros siempre aquí en Radio Alternativa. Debemos de entender de que no debemos de hackear nuestro corazón, y cuando hablaban ellos de seguridad siempre lo vemos que nos cuiden, que nos guarden, pero realmente han experimentado la seguridad en algunos. Fíjese que en la colonia, hay una colonia aquí que hay algunas personas que conozco que viven ahí, y los juguetes, las bicicletas y todo están en la calle y nadie las toca. Esa es seguridad. La seguridad no es cuántos soldados o cuántos policías están viendo, sino cómo la cultura cambia todo lo que está alrededor. Cómo los que están allí no están interesados en tomar lo que no es de ellos. Y esta parte creo que es importante en nosotros, porque cuando nosotros permitimos que el enemigo, como dice acá, hackee nuestro corazón, o sea, trastoque nuestro corazón, porque el ser humano siempre está propenso a escuchar palabras que le hagan seguir y admirar a otra persona, que le hagan adorar. Yo he creído de que el ser humano fue creado para adorar a Dios, pero cuando fue roto ese vínculo con el Señor por causa del pecado de Adán, esa sensación, ese vacío de querer adorar algo siempre está. De hecho, en Caín, cuando dice que Caín era que se encargaba de la tierra, la palabra correcta es abad, servidor de la tierra. Y servidor de la tierra quiere decir, como todos nosotros, que dependía o que su horario lo ponía a sus quehaceres. Ay, hermanos, que no tengo tiempo. Es que mire, Dios nos mandó a prosperar, y entonces nosotros y permitimos que por nuestras emociones, nuestros sueños y ambiciones se trastoque el estilo de vida que debemos de llevar. Mire, yo siempre he estado, no sé, tal vez me vaya a meter en problemas o no, pero yo siempre he estado abre tu corazón. Yo siempre he estado en contra de estas malas prácticas que hacen en muchas iglesias, que dicen
entre más des, más te bendice el Señor. Pon esto y tu oración va a ser escuchada por Dios. Yo siempre he estado en contra de eso. Ustedes. Lo que pasa es cuando rastreamos esa idea, Luis, está asociada con deidades en el pasado que al ofrendar. De hecho, el ayuno también va por esa vía, que no solo ofrendar, sino también limitarse, hacer cosas que el cuerpo le gusta. En historia uno lo va rastreando. Supuestamente esto hacía que las deidades pues trajeran resultados para quienes hacían eso. Y claro, en la Biblia, otra vez, conociendo la verdad, nos damos cuenta que la generosidad realmente es algo que no depende de la respuesta que yo pueda recibir de parte de Dios, porque ya Cristo lo hizo todo, ya pagó todo. Exacto. Ahora, mi agradecimiento sería en forma voluntaria, porque hay un principio, dice, cada uno ve como propuso en su corazón. En su corazón. Sí. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí dice, cabal, no por necesidad. Sí, exactamente. Y es que cuando nosotros caemos en esto de que si tú le das más al Señor, estamos entrando Dios en te va un a bendecir negocio. más. Ese es negocio. Uh-huh. Y queremos de que queremos ser los buenos negociantes que metemos 1 y nos van a dar 10. Qué buen negocio es ese. Y trastocamos la intención de esto. Sí, el Señor nos prospera, pero la prosperidad no se ve solamente relacionada o apocada a las finanzas, sino la prosperidad es esa abundancia que hay de paz en nuestro corazón. Hermano, ¿y cómo duerme usted tan tranquilo? Si tantas cosas que tiene que hacer y tanta responsabilidad, porque es que mi corazón ha prosperado en el Señor. Sí. Es diferente. En este sentido, el hackers, aquí sería como el hackers lo que nos está presentando aquí Luis. Y hay que tener cuidado de que nos hackeen, en este caso, la mente de lo que hemos aprendido de la verdad de la Escritura. Porque si yo digo, por ejemplo, voy a dar una casa porque X líder espiritual dice, Dios va a darte 2. O de un terreno para cierto proyecto porque el Señor me dijo que te va a dar 2, 3 terrenos. Ese es manipuleo, llevar ese nivel de diálogo a un negocio. Y realmente ahí ya hay un hackers ahí y hay que tener mucho cuidado. Porque ya es con mala intención. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos que, por ejemplo, Cristo dijo a los pobres siempre los tendréis y en cualquier momento les puedes hacer algún bien. Cristo abogó por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los pobres. Entonces, en el Nuevo Testamento esa es una realidad que tenemos. Ahora, el asunto es que cuando uno ve la necesidad del mismo sentido común humano, nos manda a ayudar, tanto cristianos y no cristianos. Por eso hay distintas fundaciones en el mundo. En Estados Unidos la cultura, estaba hablando con alguien que vive ahí, me dice, mira, aquí desde muy pequeño nos enseñan a dar, ¿verdad? Claro, las fundaciones y también el dar a instituciones también trae un beneficio con relación a impuestos, ¿verdad? Sí. Y eso lo sabemos también, pero a pesar de que es un impuesto, de alguna manera la gente es enseñada a dar, que ese es un principio de la Biblia. Dar no es malo. El manipuleo en la forma como lo presenta la Biblia, ahí está el error. Y es que tenemos que cuidarnos. Fíjese que con eso de dar, yo por eso he estado muy en contra de eso, y el Señor Dios se muestra de una manera muy especial a veces, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo está la cosa por dentro. Pero les voy a contar más o menos una experiencia que tuve sin querer queriendo, porque la verdad es que sí. Estaba fuera de mi casa antes, no estaba ni casado ni nada, que solo estaba pues afuera de la casa, y recién estaba la pandemia, ¿va? Y no teníamos mucho efectivo, ¿no? Muchas finanzas. Entonces pasó una señora vendiendo sus tomatitos y sus cosas así, ¿va? Y yo solo tenía 5 quetzales en la bolsa. Yo, Dios mío, pero era época dura, ¿va? Y le dije, mire, yo no quiero nada, le dije, pero le voy a regalar tus 5 quetzales. Que no, hombre, agarra una bolsita de tomate. No, señor, no tenga pena, aquí hay tomates en la casa, no se preocupe. Y me dejó una bolsita de bananos, ¿va? Se los voy a regalar, va, está bien, se los voy a aceptar solo porque tenía antojo de banano, le dije. Entonces, al día siguiente, alguien me llamó y me dijo, mira, fíjate que aquí tengo un chance ahorita, me dijo. Y ahí fue donde comenzamos las mini bodas en ese entonces aquí en Chiquimula. Sí, pues. Y yo dije, wow.
cómo sin ningún interés le dice Ahí 5 está. quetzales a esta persona. Ahí está la clave. Y se multiplicó. Entonces, yo por eso estoy en contra de eso. Sí. Porque esta gente juega con la necesidad de la otra gente. Sí. Porque la otra gente necesita una oración, necesita algo. Y esta gente le dice, da esto y yo te doy esto. Sí. Y ahí hay dos cosas así rápidamente que nos tenemos que ir al corte. Este Mainon. Un filósofo, recuerdo el filósofo Séneca decía que la obra que hacemos, como lo que le pasó, está en la misma obra que se hace, la recompensa. Y en este caso es la satisfacción. La satisfacción de que pudimos ayudar, y claramente eso está en la Biblia, dice que no debemos de negar la ayuda a alguien cuando lo solicite, y nosotros tenemos poder, ahí está el principio. Si tenemos el poder para hacerlo, hagámoslo. Si no, ¿cómo le sacamos sangre a un cangrejo? Exacto. Pero no es porque voy a recibir tanto, porque el Señor está obligado a darme, no. Sentimos satisfacción, pero cuando el Señor ve esa acción, también ve nuestra condición, y de alguna manera Él va a usar otros medios para traer bendición a nuestras vidas. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Y estamos de regreso acá en Radio Alternativa. Tu mejor alternativa es Cristo, pero en la radio. Radio Alternativa 107.1 es tu mejor alternativa. También estamos en el WhatsApp, en el 4215-8766. Saluditos a todos los lugares donde nos escuchan. Petén, aquí en Zacapa, en La Unión, y a toda la gente que nos escucha a través de las aplicaciones, que ahora pues ya estamos en Android funcionando al 100, y también en los navegadores, ¿verdad? Qué bendición estar con ustedes, y pues también nos queremos que se hagan partícipes aquí con un mensajito, con una llamadita o algo ahí. No se han reportado los que se reportan todos los días. ¿Qué estará pasando, Dios mío? Ajá, ¿qué será? Hagan ¿Qué será? ahí, no, eviten el clic equivocado y den clic en Radio Alternativa. Ahí está, ese es el tema que vamos a hablar ahorita. A veces estamos en una plataforma y nos sale un anuncio de la nada, ¿verdad? Le damos el clic equivocado. Al que le íbamos a dar clic. Sí, exactamente ahí donde vamos a dar clic aparece el anuncio y estás, ay, no, y empiezan a salir vencidos. Ahora ya solicité la tarjeta de crédito. Estamos hablando de este segmento, evita el clic equivocado. Entonces creo que aquí tenemos que hablar un poco de las emociones con la verdad bíblica otra vez en cuanto a las decisiones. Cuando las emociones están a tope, la mente se bloquea. Por eso la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el contexto de ese versículo es cuando hay un problema. El problema es tan fuerte que bloquea la mente. Y una mente bloqueada no toma decisiones coherentes. Cuando hay una presión fuerte, ese no es el momento para tomar buenas decisiones. Sí. Es un momento mejor para calmarse, tranquilizarse, buscar la palabra, que es el tema que estamos abordando, que es protección, seguridad, calmarnos los ánimos y entonces empezar a tomar ya decisiones, considerar esa incertidumbre que tenemos en algún momento, empezar a tomar acciones, pero no en el momento cuando las emociones están a tope. Sí, por impulso nosotros a veces tomamos muy malas decisiones, sí. Muy malas. Y es que si cualquier decisión tomada desde la emoción trae mucho riesgo de equivocación, trae mucha equivocación para nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no la estamos pensando, sino la estamos sintiendo. Y si estamos contentos, lo hacemos. De hecho, fíjense que recomiendan los economistas, los que ayudan a la economía del hogar y todo eso, dicen, no vaya al supermercado a comprar si tiene hambre. Porque uno, por la sensación de necesidad de comer,
compra cosas que no debía de comprar. Sale más cara esa canasta básica que compremos, si es que es canasta básica, esa despensa, que lo que normalmente íbamos a comprar, porque nuestra ansiedad de querer comer, querer hacer, nos hace dejar de evaluar lo que es correcto para comprar. Ese tema de la comida rápida es muy, muy complicado, porque bien diría un amigo que dice, ¿quieres engordar? Come comida rápida. ¿Quieres mantener tu figura y tu salud? Cocínalo tú. Así es. Y eso pues nos lleva a ese impulso disfrazado de oportunidad. Disfrazado de oportunidad, exacto. Sí, yo creo que aún la misma empresa, no vamos a decir la empresa, ¿verdad? Que es un producto que venden, que engordan, pero sus trabajadores son delgados. Sí. O sea, la psicología cómo juega en el área de negocios. Delgados y jóvenes. Delgados y jóvenes, pero digamos el producto que venden engorda. Sí. Es pura grasita, ¿no? Pero digamos pareciera psicológicamente que la comida es buena, pero científicamente no, ¿verdad? Entonces notamos, hablando acerca de las verdades, que pareciera una verdad muy disfrazada. Estamos haciendo clic en la cuestión equivocada, porque al final nos damos cuenta de que no es la realidad como la imaginamos, ¿va? Desde el punto de vista psicológico. Hay mucha publicidad que dice, que ha salido ahorita de una entidad bancaria, y dice, te damos 43,000 quetzales, haz clic aquí, en 20 minutos serás acreedor de eso. Chica, dije yo. Voy a probar. La verdad es que todo buen proceso lleva su tiempo. No, y la otra cosa, en nuestro tiempo, por ejemplo, la publicidad X, ¿va? De quienes fuman, colocaban un tipo que no tenía neumonía, el sabor ganador, que no terminaban con un taxe de oxígeno, sino un tipo bien dado, ¿va? Corpulento. En el caso igual de la venta de los vehículos, colocaban en el capó del carro a una chica con calor. Mucho para vender. Entonces pareciera la cosa agradable a los ojos, pero es una captura. Las bebidas alcohólicas normalmente con gente bien vestida que uno admira, te muestran la fiesta, te muestran lo mejor de una fiesta, y como que si eso fuera como nosotros nos veríamos si estuviésemos en esa situación, y no es cierto. Y la verdad es que hacía clic, ¿va? Porque capturaba en cierto momento ese clic, pero es un clic equivocado, que es lo que estamos ahora abordando. Entonces creo yo que las convicciones bíblicas tenemos que mantenerlas. Este es otro punto bien importante, porque nos lleva a Daniel. Daniel en un lugar distinto, en un lugar que no era su país, juntamente con sus compañeros. Dice que ellos determinaron no contaminarse con la comida del rey, ni con la copa, que él bebía, porque eso era sacrificado a los ídolos, y de hecho el vino igual era parte de los sacrificios para las deidades. Entonces él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Imagínense ustedes en un país diferente, pero con una gran convicción. Entonces yo creo que el hacer clic en lugares equivocados o bajo presiones equivocadas es bien difícil también, porque a veces hay decisiones que van orientadas más a la presión, pero aquí viene el asunto de la convicción bíblica. Y el hacer clic es la forma más cara de vivir la vida, porque los errores se pagan, y se pagan caro. Entonces nosotros tenemos que tener siempre las escrituras como esta lámpara que está a nuestros pies, para que cada paso que demos sea a la luz de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, a la luz de lo que el Señor ha trazado para nosotros, y no a mis emociones. Y no siempre las emociones es porque estoy feliz, sino porque quiero demostrar. Y cuando yo quiero demostrar algo, no veo el precio, sino el estado en el que voy a aparentar estar, y pago precio alto. Sí, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado, controlar las emociones. De hecho, aún en votos que se hacen delante de Dios, ¿verdad? Quienes nos movemos en ámbitos cristianos, aún la Biblia dice que no debemos de acelerar votos y después pensarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también, porque a veces hacemos un voto y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Si tú sanas a mi hijo, Señor, yo te voy a servir. El Señor sanó al hijo y nada.
no le sirvió a Dios. Yo te voy a ofrendar todos los días. Entonces son cosas que se dan por las emociones, por las circunstancias, y realmente uno tiene que guiarse por las convicciones, y la convicción es estudiar determinados temas. Fíjense que en la Biblia hay temas abiertos. Sí. Los temas que son cerrados, pues uno los domina, ¿verdad? Pero los temas abiertos, por ejemplo, el tema del inmigrante, el tema del vestuario, el tema de los deportes, el tema de la comida, el tema del divorcio, que es bien escabroso, el tema de la música. Entonces, todos esos temitas hay que llegar a una conclusión. Entonces, para eso se necesita estudiarlo, cuál es la verdad que presenta la Biblia, para no cargar con culpabilidades, porque hay culpabilidades neuróticas. Sí. Entonces la gente está con aquel miedo de que le fallé a Dios porque se lo explicaron así. Sí. ¿Verdad? Entonces uno tiene que precisar la convicción bíblica para tomar decisiones y tomarlo como un estilo de vida. ¿Cómo podemos evitar este mal clic? El mal clic se puede evitar hablando con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habla en la quietud, no en la prisa. Entonces tenemos que sentarnos a evaluar el problema que estamos pasando, mantener en control las emociones, porque obviamente cuando uno está pasando un clavo, las emociones son un alboroto. Sí, sí. Entonces tenemos que orar, ¿verdad? La oración con intención, pienso que va a ser la mejor orientación a mantener en control estas emociones. Definitivamente, el Espíritu de Dios nos ayuda, y la palabra que es verdad. Gracias por su fina sintonía al programa de cada mañana. Una tertulia más, y estamos ahora en este segmento No te desconectes del manual, la Biblia como fuente constante de la verdad. Yo creo que esto es bien importante, no perder conexión con la Escritura. Creo que la leemos constantemente, eso es un buen hábito, y aparte de un hábito tenemos conocimiento del pensamiento de Dios. Nos deleitamos cada vez que vamos a la fuente y empezamos a filtrar todo el asunto de información que tenemos en redes sociales, preguntas que vienen. Entonces creo que la motivación para ustedes es: leamos la palabra de Dios, no nos desconectemos de la fuente principal que nos lleva a toda verdad. Así es, debemos de ser congruentes en nuestra vida, y es que esta palabrita, el congruente o la congruencia, es que cada paso que demos sea acorde, vaya en sintonía con lo que hemos leído en las Escrituras, con lo que determina cómo debemos de ser, que cada palabra que salga de nuestra boca no contradiga, que después de que me recuerdo de una familia, fíjate, Marvin, que estaban peleándose, y llegó mi papá y se oía antes de tocar, oyó, pero sí, que no sé qué vos sos aquí, sos un, y ya te imaginas, hijo, de quién le estaban diciendo, y se oían hasta los platos tirarse. De repente tocó mi papá, ¿verdad? Y sale los hermanos, el hermano: pastor, ¡qué bendición! ¡Aleluya! Mira quién viene aquí. ¡Aleluya! Amor, mira quién vino. ¡Ay, pastor, qué bueno que nos... Pero hace un momento antes estaban, pero agarrando de los chongos. Entonces, no somos congruentes. Tenemos un léxico, una forma de hablar para determinados momentos y lugares, pero no una forma de vivir que sea congruente con lo que hablamos. Por eso la Biblia dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Eso es interesante, porque el atender el consejo de Dios nos lleva al éxito. Sí. Y el éxito no necesariamente tiene que ser financiero. No digo que Dios no pueda respaldar finanzas, sino nos da una mejor calidad de vida. Hablando acerca de las parejas, una relación saludable, cuando
estamos conectados con la Escritura. Notamos que claramente los roles están bien establecidos. Al varón se le pide amar a la mujer estar subordinada al marido, no porque él sea más, sino porque Dios arbitrariamente así lo estableció. El varón es el líder espiritual del hogar. Eso no significa que no va a escuchar a la esposa. La va a escuchar, juntos van a tomar decisiones, la esposa va a respetar al marido, ella tiene su lugar dentro de la familia. Algo que se ha perdido muy de vista con la verdad de la Escritura y con relación a esa calidad de relación en el matrimonio es que las mujeres la sacaron de casa. Cuando la mujer dentro de la casa, esperando al marido con sus comidas y también atendiendo a los hijos, que al final son ellas las que forman el carácter de los hijos, siglo XXI eso se ha vuelto un tanto distinto. Ahora, no digo que sea malo que la mujer aporte económicamente, pero esa figura de la mujer dentro de la familia poco a poco se ha ido perdiendo y notamos cómo están las nuevas generaciones actualmente. Sí, muy terrible. La verdad es que la Biblia, ¿qué es la Biblia? No solo es un libro antiguo. Bueno, antes me imagino que tenía escrituras más pesaditas, ¿va? Ahora pues se ha romantizado un poquito más. Pero la Biblia es palabra viva. La Biblia es palabra viva que nos enseña cómo vivir cada día. Y miramos desfilar miramos desfilar personajes que miramos desde pequeño que tienen errores. Tienen problemas, que han pasado muchas circunstancias durante toda la historia de la Biblia que nos refleja, nos enseña cada paso cómo hacerlo y nos dice, esta persona, mira, a pesar de que no es correcta, pero hizo esto y ahora está aquí. Entonces, ese es el manual que nosotros debemos de seguirlo como manual, porque ahí nos enseña a vivir, nos enseña a que el pecado no es bueno, obviamente, y nos enseña cómo hacerlo. Estar conectados. A estar conectados, porque serían un GPS sin señal. ¿Qué sería un GPS sin señal? Nada. Ahí está. Un GPS sin señal perdió su propósito. Y no sé si ustedes han visto esta cultura que tenemos ahora de que viene y compramos cualquier electrodoméstico, lo desempacamos, lo ponemos, lo conectamos y a veces se sale... Diría un amigo, se le salió lo que funcionaba. ¿Cómo así? Le digo yo, si es que fíjate que cuando conectas algo y se arruina, se le sale el humito. El humito es lo que le hace funcionar. Ajá. Pero a veces lo quemamos y después de quemarlo nos vamos al manual, como era pues. Y la Biblia es este documento inspirado por Dios que tiene el manual de cómo hacer que la vida sea correcta y coherente en todo lo que hacemos. Por eso es que cuando Juan 8, 31 al 32, por aquí solo está este fragmento, dice, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablando de permanecer en lo que el Señor dijo. Y conocer la verdad no es conocer qué es lo que no es mentira, sino es conocer a Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos a Jesucristo, nos libera. Sí. Nos libera de todas aquellas ataduras de lo que nosotros creemos que debía de hacerse, pero que no es así. Sí, sí. Por eso el manual nos da la orientación de cómo vivir en esta vida, en este mundo. El asunto es que cuando nos desconectamos del manual, queremos vivir a nuestra manera. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, porque el individuo dice, por aquí es... yo gobierno mi vida a mi manera, a mi forma, y al final hay consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Se hace mi voluntad. Pero cuando uno obedece la palabra de Dios, uno va a prosperar en todas las áreas. O sea, la Biblia da el equilibrio, nos da muchos consejos con muchas facetas de la vida. Repito, en el matrimonio, la relación de padres con los hijos, e inclusive para el empresario, para las finanzas. Un segundo tema muy fuerte en la Biblia son finanzas. Las finanzas lo tenemos por doquier en la palabra de Dios. Sí. Entonces yo digo, si uno quiebra o uno en algún momento llega a un fracaso, uno debe de considerar si tomé en cuenta el manual.
porque el manual con relación a finanzas nos da una orientación tremenda. O sea, me salió el humito. ¿Ya? Primero nos baja los humos con la ambición. Sí. Porque a veces cuando hay ambición se quiere acaparar una cosa, otra cosa, se hace una inversión fuera de lugar, y ya cuando se tiene el agua al cuello, entonces dije, bueno, esta decisión estuvo mala. Entonces Dios nos va calmando la parte del carácter. Pero en la Biblia tenemos ese punto de finanzas que es como un segundo tema muy fuerte en la Biblia. Y recuerden que los grandes problemas que tenemos según la Escritura es el dinero. Raíz de todos los males es el amor, es el amor al dinero. ¿Dónde está tu corazón? Sí, es que el problema con esto es que el amor es el problema real, no el dinero. Exactamente. El amor, porque nuestro amor debe de estar siempre fincado en el Señor. Exactamente. Nuestra identidad debe de estar fincada en el Señor. Y aquí hay algo importante. En las tentaciones, si eres hijo, era hacerle que cayera tratando de demostrar algo que no tenía necesidad de demostrar. Y nosotros muchas veces hacemos negocios tratando de mostrar lo hábiles que somos. Y hay grandes pérdidas porque lo hicimos por una falta de una identidad correcta. Sí. Calmarnos, como nos decías hace un momento, en qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, cuál es el buen vivir. ¿De qué me sirve tener mucha plata si perdí a mi familia? Perdí todo por causa de la plata. Entonces, es un desbalance completo. Sí. Las finanzas reflejan el estado y la condición del alma muchas veces. Y recuerden de que, por ejemplo, Andrés Panasiuk es un autor muy clásico que lo recomendamos. La verdad, yo he leído mucha literatura de este autor, de Andrés Panasiuk. Él es un financista, conferencista a nivel mundial. Él salió de una crisis económica y él nos cuenta en varios de sus libros en la manera como Dios lo ayudó y cómo ahora él está ayudando a mucha gente a nivel mundial a salir de las crisis financieras, a empresarios que se han metido en un hoyo financiero, y él nos da principios de la Biblia. Hay un libro que él escribió que se llama El hombre más rico del mundo, basado en la vida de Salomón, y ese libro, la tesis de ese libro es como un padre empresario debe de orientar a un hijo para que el capital no se diluya, no se pierda, porque cuando un padre es empresario, tiene capital y tiene empresas montadas, pero no enseña a su hijo a cuidar ese capital, se lo derrocha. Sí. Ese libro es bien interesante porque nos habla cómo un padre empresario exitoso debe de enseñarle a su hijo a cuidar el capital para que la empresa no quiebre. Entonces recomendamos a Andrés Panasiuk, y recuerde que él todo lo basa en principios de la Biblia, solo por dar un ejemplo de estar conectados con la Escritura y que nos ayude en nuestra forma de vivir. Y estamos de vuelta en tu programa Cada Mañana, y qué alegría poder estar con ustedes y recordarles de que pueden comunicarse con nosotros al 42 15 87 66. Siempre estamos listos, prestos y dispuestos a escuchar esos mensajes, a leer esos mensajes y tener esta tertulia mucho más amplia con lo que ustedes aporten. ¿Sabían ustedes de que la mejor defensa contra el error es conocer profundamente la verdad? Y es que cuando nosotros conocemos cómo se lleva a cabo cualquier proceso, nos libramos de los errores. Por eso es que se tiene que ensayar, se tiene que entrenar. Hasta en las películas de guerra, ustedes pueden ver esas emocionantes. Recuerdo una película en donde le cerraban los ojos con este señor muy famoso, olvidé el nombre tan famoso que lo olvidé ahorita, en donde él pensaba completamente como los demás, Tom Hanks, y venía y armaba su rifle con los ojos tapados, y ensayaba y ensayaba y ensayaba. El error nunca iba a estar en él porque siempre practicaba. Cuando nosotros practicamos la lectura de la verdad, cuando nosotros tenemos la disciplina de estar conociendo lo que la palabra de Dios dice, estamos blindando nuestra vida y blindando, oiga bien esto, nuestro criterio, no nos lo cambian. Pueden venir propuestas como decirle a uno, ¿cómo es? Felicidades, le tengo una buena noticia. Una buena noticia, buen cliente. Y entonces uno dice, sí, de verdad que, y con eso podría comprar. Y empieza uno a
a desear lo que no necesita, Sí. porque el criterio se cambia. Lo que pasa es que plantean 10,000, 15,000 y le dicen a uno, y don Marvin ya analizó qué va a hacer con 15,000 quetzales. El asunto es que uno lo puede invertir, ¿no? Pero ¿para qué? Ahora, yo lo que digo es que hay deudas que son razonables. La mayoría de empresarios tiene créditos. Es razonable porque ellos hacen inversiones grandes. De hecho, hay intereses anuales, ¿verdad? Que hacen convenios con el banco. Ahora, meterse, por ejemplo, a deudas por viajes o porque quiero comprarme tal cosa, lujos, eso no está bien, Sí. ¿verdad? Eso no está bien. Cambiamos nuestro criterio, tenemos un criterio equivocado. Exactamente. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado porque al final uno tiene que detectar el engaño, el error o las ofertas, tal vez no engaño, pero sí las ofertas. Y eso suele pasar con las tarjetas de crédito también, que cuando uno va a firmar en letras chiquititas, ¿va? Ahí está todo lo que uno... Ni se miran. ¿Va? Sí. Entonces, pero las tarjetas de crédito, si uno las puede usar, buenísimo. Sí. Porque yo las he utilizado, hay que tener mucho control sobre ello también. Hay ventajas, hay desventajas, hay fechas de corte, que es, por ejemplo, un amigo me dice, pastor, vamos a pagar una tarjeta que me comieron en intereses, ¿va? Y tuve que pagar como 4,000, 5,000 quetzales de intereses, ¿va? Ajá. Pero yo le digo, mire, amigo, le digo, pero no le explicaron pues la fecha de corte, cómo es el asunto de los intereses. No, me digo. Y lo único es que dejó de pagar durante 2 meses. Solo. Entonces imagínense, se lo comieron intereses. Y tan como son decepcionado intereses diarios. que cortó la tarjeta. Entonces no la pudo utilizar. ¿Por qué? Porque no detectó toda la información. Y eso suele pasar con la Biblia. Sí. Cuando nosotros no tenemos un acceso o una precisión sobre la verdad de la Escritura, entonces fácilmente podemos caer en el engaño o ser engañados, en el manipuleo, ya sea porque vamos a una congregación, ya sea porque en la radio, en la televisión, o porque un familiar me explica, pero ¿cuál es la realidad de la palabra para no ser engañados? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado contra el engaño, y para contrarrestar el engaño, definitivamente tenemos que conocer la verdad. Conocer la verdad y vivir con la verdad, porque conocerla es una cosa y la otra es vivirla. Y recuerdo esta frase de un amigo de mi papá que le decía, Moisés, yo no abro ese libro porque ahí dice cosas que a mí no me van a gustar. Entonces conocía que ahí había verdad, pero no quería vivirla. Y nosotros debemos de vivir la verdad, porque eso es lo que nos va a proteger, nos va a hacer vivir una vida más sencilla. De verdad que es la forma más sencilla que existe de vivir esta vida, pegado a la palabra del Señor. Porque Él respalda, Él responde, Él honra y nos hace vivir una vida con gozo y con paz, con tranquilidad. Correcto, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que detectar la Escritura como un estilo de vida. Creo que por ahí vamos en esa vía, aterrizando en esta tertulia, considerar la palabra de Dios, leámosla constantemente. Yo admiro mucho a nuestro hermano Rolando López. Él lee la Biblia 2 veces en el año y realmente es toda una biblioteca. Yo ya voy avanzando, gracias a Dios, en el año, en algunos temas que tengo por ahí, analizándolos. Y la verdad que uno, para leer toda la Escritura, uno necesita leer diariamente 4 capítulos diarios. 4 capítulos diarios. Hay libros que son extensos, otros son más cortos, y uno puede avanzar en lecturas. Hay algunas lecturas que son un poquito tediosas, como por ejemplo Crónicas, ¿verdad? Hay un montón de nombres, entonces eso como que nos hace perder interés. Pero cuando conocemos de una manera más amplia la Escritura, creo que eso nos va a alivianar, nos va a hacer la carga más liviana en la vida y conocer la voluntad de Dios. Así que animamos a la audiencia para que tome su Biblia. Si no lee 4 capítulos diarios, pues por lo menos un capítulo, ¿verdad? A mí me enseñaron, no sé si a ustedes, pero mi líder me decía... Si hoy tenemos, ¿qué fecha tenemos hoy? 13. Entonces nos decían a nosotros, ¿verdad? Léete Proverbios 13 y el Salmos 13. Mañana es 14, léete Proverbios 14 y luego agarra otro libro para estudiar. Hay uno para cada día. ¿Verdad? Entonces,
Ahí vamos a ir aterrizando, querida audiencia. La palabra de Dios es la verdad, nos protege de los virus, nos protege del engaño, nos protege del manipuleo, nos protege de las cargas que no tenemos que llevar, y también nos detienen licencias espirituales que la Biblia tampoco permite. Entonces la Biblia nos da el buen equilibrio en la vida. Por eso es que cuando tú necesites ayuda para corregir lo que está pasando en tu vida, dices, sí, es que ustedes porque llevan una vida buena, pero yo hice esto y lo otro y ahorita estoy hundido en deudas, en amarguras, en tristezas, hay un vicio que no me lo puedo quitar, mire, yo le he orado al Señor, yo he hecho esto, lo otro. Quiero recordarles que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sí puede transformar tu vida en todo. No hay nada que esté arraigado en tu ser que no pueda cambiar las escrituras. No hay nada, ningún obstáculo, no hay nada que tú creas que ya eres así, naciste así y así vas a morir, que la Biblia no pueda cambiar, no pueda cortar, no pueda quitar, no pueda levantar, no pueda construir en tu vida, si tú le entregas la vida al Señor. Si tú abres la palabra y vives a la luz de las Escrituras, vas a encontrar paz y vas a encontrar el camino. Vamos a orar entonces para aquellos que están considerando la palabra como ese medio para conocer la forma de salvación, y la salvación es Cristo Jesús. Padre, gracias por permitirnos hoy compartir una nueva tertulia para toda nuestra audiencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la verdad está en la Escritura, que nos ayuda a conocerla, a acercarnos a tu pensamiento, conocer distintos temas y reconocer que ahí está la salvación. Cristo, moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y ahora suplicamos por toda nuestra audiencia para que des el anhelo de leer la palabra, tu verdad, tu pensamiento, y que reconozcan que en las Escrituras hay salvación para todo aquel que se arrepienta. Padre, gracias por permitirnos hoy llegar al corazón de mucha gente, esperando de que la palabra, que es viva y eficaz, siempre hable a sus corazones. Gracias por este día, guíanos, guárdanos, bendice las familias de quienes hoy están al tanto de este programa, esperando que este día sea súper, pero súper bendecido. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. 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 Y llegamos entonces al final de nuestro programa. Recuerde que siempre puede escucharnos a las 7:15 de la mañana hasta las 9. No se pierda la demás programación que hay en la radio. Y si quiere escucharnos por la noche, podemos escuchar lo que se hizo en todo el día. Así es que estamos con ustedes todo el tiempo. Hoy estuvimos aquí en cabina Luis Oliva, Marvin Coronado y en controles a Mainitor Franco. Y recuerde, empiece a leer la palabra del Señor, porque va a traer vida a su corazón, va a traer paz a su corazón. Inicie hoy, porque hoy es un gran día. Bendiciones. Seguro, es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.